Sin duda, las revelaciones más impactantes de este documental son precisamente las que giran en torno a los Kowalski, ya que pues estas van desde un supuesto amorío entre Ross y Annette hasta la grabación de las llamadas entre estos, pues una batalla legal por los derechos de la imagen de Bob Ross que terminó apenas hace 3 años, 2 décadas después de la muerte del pintor. Pero ¿quiénes fueron los Kowalski? Annette y su esposo Walt Kowalski son conocidos por ser los socios del pintor, o al menos eso era lo que más los había hecho conocidos hasta hace unos días que salió el documental, ¿verdad? Walt, de hecho, fue un miembro de la CIA y por lo mismo él fue quien le enseñó pues tanto a Annette como a Ross a grabar sus llamadas, ya que esto era un hábito que él practicaba. Ross retomó esto cuando empezó a perder la memoria por parte de sus tratamientos de quimioterapia. Annette conoció a Ross después de la muerte de su hijo, como nos muestra el documental de Netflix, ya que este había muerto por un accidente automovilístico, desafortunadamente, y esta situación puso a Annette en una terrible depresión de la cual pues no lograba salir. Algo que sí le alegraba un poco el día y le daba algo de esperanza era el programa de William Alexander, otro pintor que de hecho fue el mentor de Ross. Precisamente fue su esposo Walt quien, al notar esto y debido al gran amor que pues se ha reportado en muchos medios, él tenía por su esposa, decidió buscar en dónde estaba dando clases William o Bill para llevarla y como generar este interés, despertarla un poco y poder ver si era pues una forma de terapia para Annette. Sin embargo, Bill ya no daba clases, pero sí tenía talleres a cargo de Ross, que era quien pues viajaba por todo Estados Unidos bajo el nombre de los cursos o los talleres de Bill Alexander. Así fue como Annette finalmente pudo asistir a uno de estos talleres en Florida y conocer a Ross, aunque al principio obviamente lo que Annette buscaba era como sacarle un poquito de plática a Bob para que le dijera pues cómo era Bill, ¿no? Si había posibilidad de conocerlo y toda esta situación. Sin embargo, pues al terminar la clase, Annette terminó más fascinada con Ross, con su estilo, porque por el contrario, el estilo de Bill era mucho más enérgico y en cambio el de Ross era más tranquilo, ya saben, su vocecita toda pacífica y con árboles felices. Y eso fue pues lo que llevó a Annette a proponerle si estaba interesado en sacar su propio programa, sus propios talleres y básicamente hacerse de un nombre propio en la industria. Y Ross, la verdad es que pues sí estaba interesado porque Bill nunca le explicó, vaya, que cuál sería su futuro en su empresa. Más bien, según declaraciones recientes, pues Bill sí quería que Bob eventualmente se quedara con el cargo de todo lo que él hacía, pero pues ya que nunca le dijo esto y Ross pues tenía un hijo, era padre soltero y demás, él estaba buscando oportunidades y cuando Annette se la ofreció le pareció interesante, accedió, aunque en ese momento pues no le habían comentado a Bill cuál era el plan, ya que en realidad él seguía dando los talleres, solamente que bajo el nombre de Bill y vendiendo las pinturas que Bill tenía. Así la pareja, pues una de las grandes ideas que tuvo fue lanzar un comercial para los talleres, ya que pues nada más estaban anunciando en periódicos porque pues eran los 80s. En efecto, a la cadena que acudieron, que fue PBS, accedieron porque acababan de tener precisamente pues luz verde para ellos poder, como es una cadena educativa, pues antes no tenían luz verde para hacer publicidad. Finalmente la consiguieron y fue uno de los primeros comerciales que pasaron. Y esto a su vez, pues entre pláticas con los Kowalski, PBS y Bob Ross, dieron paso al programa que pues todos conocimos, o bueno, todos los que conocemos a Bob Ross vimos en nuestra infancia quizá. Precisamente pues era un formato muy similar al de William Alexander, que era su mentor. Así, The Joy of Painting nació, o El placer de pintar, como muchos también pues lo vimos aquí en México. Además de esto, en 1985, poco tiempo después de cerrar este contrato, los Kowalski establecieron una sociedad anónima llamada Bob Ross Inc., porque desde ese momento ellos ya tenían pues planes mucho más grandes. En realidad, Bob Ross sus ganancias no venían tanto de los programas que hacía, sino más bien de todos los materiales de pintura que vendían, que fue precisamente el plan desde un inicio de los Kowalski, algo que también hacía William Alexander. Por eso sus talleres, vaya, digamos que las ganancias se las quedaban quienes los impartían, pero lo que verdaderamente generaba los ingresos de William Alexander eran también todos los suministros de pintura que vendía en esos talleres. ¿Qué pasó entre Bob Ross y los Kowalski, no? Porque pues hasta ahora todo se oye bonito, muy padre, qué chévere. Digo, incluso los Kowalski ahí le consiguieron dónde quedarse a Bob Ross, según muestra el documental, y pues en este punto la pregunta que muchos tienen es esa, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó
pasó y en qué momento se rompe esta relación? Pues sí, la relación iba bastante bien, a tal grado que, como dijimos en un inicio, hubo rumores de una relación entre Annette y Bob Ross, de la cual pues Annette le llevaba bastantes años a Ross. Aparentemente, su hijo lo confirmó en el documental, hubo otros por ahí que también como que lo sugirieron, pero vaya, a la fecha e incluso al final del documental se explica que los Kowalski niegan esto a más no poder, entonces pues eso no se puede saber, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que el momento de ruptura, pese a que todo iba tan bien a lo largo de todos los programas, pues llegó precisamente cuando se murió su segunda esposa, Jane. Pocos meses después, Bob Ross se entera de que tiene cáncer y eso va complicando la relación porque los Kowalski pues estaban preocupados no tanto por su amigo, la verdad, o por su socio incluso, sino más bien por qué iba a ser de ellos cuando Bob Ross muriera. De hecho, pues con la muerte de su esposa en los 90, una de las situaciones era precisamente que inicialmente las acciones de Bob Ross Inc. estaban divididas en 4. Cada pareja, digamos, pues tenía la mitad. Cuando se muere Jane, lo que pasa es que sus acciones se dividen entre las 3 personas que quedan en lugar de pasárselas directamente a Ross. Pues Ross se queda con un voto minoritario y esto afecta también la toma de decisiones porque pese a que él era la imagen, el talento, todo, vaya, quienes tenían la mayoría evidentemente eran el matrimonio de los Kowalski y él solamente tenía 1/3 de todo esto. Pues cuando le detectaron el linfoma no Hodgkin a Ross, la pareja como que entró todavía más en crisis, prendió sus alarmitas y empezó a insistir en que Ross les cediera a ellos, pues no solamente las acciones, sino los derechos de su nombre e imagen, algo de lo cual Ross pues no estaba tan de acuerdo, particularmente si recordamos que Ross tiene un hijo, Steve. Obviamente él quería que parte de su legado se le fuera a Steve. De hecho, este plan inició ahora sí que desde el comienzo de el estrellato de Ross, porque él ya sembraba esto de, oh, mi hijo es mucho mejor pintando, aunque pues eso fue como causa de un conflicto aparte entre el hijo y el papá. Pues él evidentemente lo que quería es que el hijo disfrutara parte de ese legado y esto a la fecha no ha sucedido. Pues por lo mismo, aunque Ross no firmó nunca un cese de derechos de su imagen, de su nombre, ni de sus acciones, cuando llegó su muerte en 1995 a los 52 años de edad, él intentó de verdad todo para que los Kowalski no se quedaran con esos derechos, ya en un momento les contamos más. Tras su fallecimiento, Jimmy Cox, que era el medio hermano de Ross, por alguna razón que no sabemos, porque él nunca ha dicho nada, nunca ha dado declaraciones, según dicen en el documental de Netflix es porque tiene miedo a las represalias de los Kowalski, firmó el cese de derechos que su hermano le había dejado y pues le quitó así toda la posible propiedad a Steve, ¿no? A la persona con la que eventualmente Ross se volvió a casar. Por eso es que a la fecha los Kowalski tienen toda esta pues mercancía en torno a Ross, ¿no? Que evidentemente va desde suministros de pinturas hasta tazas y productos muy extraños como una planta que surge del cabello de Ross e incluso bebidas energéticas empacadas con toda la energía y positividad de Ross. No lo sabemos, pero pues ese es su negocio. Por si esto fuera poco, pues estas no eran las únicas controversias de Annette y Walt Kowalski. En realidad la pareja ya contaba con unos antecedentes bastante desagradables en su contra, lo cual hace muy difícil de creer el comunicado que acaban de lanzar hace unos días en respuesta al documental de Netflix en que aseguran que todas las acusaciones son falsas. Por ejemplo, en el caso de William Alexander, a quien Annette supuestamente admiraba, ¿no? Y quería conocer, y fue la luz en su camino, pues este hombre antes, mucho antes incluso de que Bob Ross muriera, denunció que Bob Ross Inc., ¿no? Dirigido por los Kowalski, le habría plagiado sus técnicas, su programa, lo cual si ven el programa de William Alexander puede tener algo de razón, y además incluso algunos de sus productos, por ejemplo el blanco mágico que él utilizaba para curar o preparar sus cuadros, se relanzó en Bob Ross Inc. como blanco líquido. Pues en el documental, aunque no mencionan esto, sí mencionan que otra pareja también de pintores a través de la televisión o de pintores que salían en la televisión también tuvo un caso muy similar. La pareja en cuestión pues son los Jenkins, a quienes como conocemos como especialistas en pintar flores y quienes denunciaron que los Kowalski les habrían plagiado desde sus manuales y sus instructivos de pintura hasta incluso
sus pinceles hechos de tejón, que esa era como su característica. También denunciaron como un boicot en su contra, que fue ejecutado a través de diversas acciones. Una de ellas fue quitarles el patrocinio de Pinturas Weber, que eran quienes les hacían sus productos. Y básicamente, según lo que relata la pareja, la empresa les dijo que ya no podía trabajar con ellos porque estaba trabajando con los Kowalski. Otra de las acusaciones es que le prohibieron a sus instructores de talleres, al menos los certificados, el recomendar otro tipo de clases, y pues esto era una actitud muy diferente a la que Bob Ross mostró, ya que en su propio programa él le hacía publicidad en ciertas ocasiones, o por lo menos menciona a los Jenkins y a muchos otros pintores que trabajaban en la misma área. Sin embargo, pues un detalle muy importante en este caso, según The Daily Beast, es que en realidad Bob Ross no habría estado tan alejado del aspecto de los negocios como muestra el documental de Netflix. Porque si bien les designó a ellos toda la parte administrativa y los contratos y demás, él era una persona muy meticulosa, sobre todo como una persona que, pues vaya, fue excomandante de las Fuerzas Aéreas y tenía cierto rigor en lo que hacía. Según podría no ser tan inocente como nos lo presenta el documental, ya que habría dado por lo menos luz verde a todo lo que sucedió cuando él estaba vivo, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de William Alexander, su mentor, y todo lo que pasó, pues según esto podría haber sido supervisado precisamente por Ross, aunque no fuera como la decisión final. Sin embargo, tras la muerte del pintor, pues los Kowalski sí se volvieron mucho más agresivos. Por ejemplo, empezaron con una serie de demandas contra familiares, amigos y todas las personas a las que Ross les hubiera regalado algún cuadro o material, porque los Kowalski argumentaban que todo eso les pertenecía a ellos, o sea, que sus cuadros, sus paletas, no, sus pinceles, todo les pertenecía a ellos, y pues evidentemente traían una fuerza legal detrás bastante poderosa para conseguir que todos estos alegatos fueran vistos como procedentes a los ojos de la corte. Aunque Ross ya les había informado a la pareja que iba a hacer ese programa, y la pareja, aunque de mala gana, pues había dicho, ok, está bien, pese a saber, pese a conocer, pese a todo. Una vez que Ross se murió, fue cuando demandaron a este sujeto, y pues la neta, qué horribles personas. Y si no, por lo menos qué personas más sospechosas, ¿no? Además, pues también otra cosa que vemos en el documental, o que por lo menos se sugiere, es que la pareja habría intentado ocultar la muerte del pintor en medida de lo posible. Quizá no lo logró del todo, pero creo que hasta la fecha hay muchas personas que se sorprendieron de saber que Bob Ross tuvo cáncer y se murió. También otra cosa que nos muestra el documental, pues es una supuesta, vamos a dejarlo así, falsificación de cuadros a nombre de Bob Ross, algo que pues es muy interesante por muchas razones, ¿no? Por un lado, porque los cuadros de Bob Ross no están a la venta, porque una parte fue donada al Smithsonian, y porque además se tiene pues un registro muy exacto de la cantidad de pinturas que Bob Ross pintó en su vida. Entonces, ¿qué tan cierto o falso será eso? Pues ya es otra cosa, pero lo que sí es innegable es que los Kowalski terminaron recurriendo en muchísimas prácticas injustas para pues no solamente hacerse con el nombre de Bob Ross, sino para sacar a gran parte de su competencia del mismo. Vimos en el documental que los Kowalski no asistieron al funeral de Ross, ¿no? Algo que a mucha gente le pareció pues escandaloso y los hizo enojar y los llenó de furia y demás. ¿Pero qué hicieron en lugar de asistir al funeral de Ross? Eso sí los va a llenar de furia a ustedes y a todo el mundo. ¿Se acuerdan de William Alexander, a quien ya hemos mencionado mucho? ¿Y recuerdan que dijimos que, pese a que Annette lo admiraba y demás, terminó plagiándolo? Pues decidieron llamarle a William Alexander para decirle, oye, ¿será que tú quisieras venir y tomar el lugar de Bob Ross y dar el programa, ¿no? Y demás. Cuando William Alexander se enteró de que Bob Ross se iba por su cuenta y se enteró pues de la traición, ¿no? De la que fue víctima, él se había puesto a llorar, y cuando le llamaron obviamente los mandó al diablo, literalmente los mandó al diablo. Entonces pues pueden ver que no son tan inteligentes los Kowalski, pero tampoco tienen el más mínimo sentido de vergüenza. Ahora, ¿dónde están Annette y Will Kowalski ahora, no? Esa es una pregunta que vaya muchos tenemos después de ver el documental. Pues la respuesta es bastante sencilla. Los dos están jubilados actualmente. En 2012 le dieron las riendas de la empresa a su hija Joan Kowalski, quien anteriormente fue directora de medios. Actualmente la compañía tiene su sede en Sterling, Virginia, que es donde la pareja reside. Al momento de la muerte de Ross, esta estaba evaluada en lo que actualmente serían $3.45 millones, o sea, una cantidad pues bastante fuerte
para muchos al menos. Y aunque al momento de hacer este video se desconoce cuál es el valor actual de la compañía, lo que sí es innegable pues es que tienen una gran influencia en el mercado, con más de 5 millones de suscriptores en YouTube. Pues igual que vimos en el documental, aunque Ross intentó hacer de todo para evitar que los Kowalski se hicieran con su nombre y su imagen, y de todo incluye casarse con su enfermera que conoció 3 meses para ponerla como la propietaria o la administradora de sus bienes, pues los Kowalski eventualmente ganaron esta batalla y hasta la fecha su hijo Steve no ha visto ni un solo centavo de todo lo que pues este imperio, ¿no?, ha generado. Incluso después de una batalla legal emprendida por él mismo, que también pasaron en el documental de Netflix, y tal como muestra el documental, pues no contaron con los recursos suficientes para ganar esta situación legal. Por su parte, los Kowalski ya dieron también una respuesta al documental de Netflix, asegurando que están mal representados, que los hechos que vemos en esta producción no son ciertos, negaron también la aventura y dijeron por ahí que no los había contactado Netflix, aunque pues en el documental vimos que sí los contactó e incluso pusieron su respuesta, pero pues esa es la situación de los Kowalski hasta ahora. Activistas y fanáticos de Ross han iniciado un boicot contra Bob Ross Inc., que me parece pues algo lógico. Y pues qué pasará en el futuro, quién sabe. Al momento Bob Ross Inc. no ha tampoco emprendido acciones legales en contra de Netflix. Creo que por muy fuertes que sean, llevarían las de perder. Ustedes díganme, si le creyeron a los Kowalski, si le creyeron al documental de Netflix, tienen otras teorías de la conspiración de qué pudo haber pasado ahí. Yo encantada de leerlos acá abajo en los comentarios como siempre. Y también no olviden suscribirse a nuestro canal si es que aún no lo están y activar la campanita para recibir notificaciones siempre que haya videos. Yo me despido y los espero la próxima semana. ¡Hasta luego!